Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Olis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les vengo trayendo otro capítulo de este hermoso fanfic. Espero que le guste. Todo créditos para sus diversos creadores. Darle me gusta y suscribirse. Que tengan un bonito día. Chau. Capítulo 46. De regreso al nido, el tren serpenteaba por los rieles como una bestia cansada de su rutina nocturna. Sus ruedas chirriaban suavemente al frenar mientras el humo se desvanecía en el cielo estrellado. Ponyville dormía bajo un manto de calma, ajena a lo que se acercaba. Spike descendió del vagón con lentitud, exhalando un suspiro profundo mientras alzaba la vista. Aunque el pueblo parecía igual que siempre, para él todo tenía un tinte distinto, como si los días en el norte hubieran estirado su alma. Movió sus hombros con cuidado. Las vendas envolvían sus alas, aún resentidas por el esfuerzo de aquel último hechizo. El frío de la noche le rozó el hocico, pero no le importó. Estaba de regreso. Y aunque el cansancio pesaba sobre su cuerpo, su corazón encontraba descanso al ver esas calles familiares. Duilig caminaba a su lado, pero no decía nada. Sus pasos eran suaves, casi mecánicos, y su mirada se perdía entre las sombras de las casas. Llevaba minutos sin pronunciar una sola palabra, sin siquiera mirar a Spike. Como si parte de ella aún estuviera atrapada en aquel instante, en aquella revelación que había escuchado sin querer. Spike lo notó. La conocía demasiado bien para ignorarlo. Alzó la mirada y, con voz baja, rompió el silencio. ¿Estás bien?, preguntó, con esa mezcla de tacto y sinceridad que solo él sabía usar con ella. Supongo que, para ti, o para todas, debió ser difícil. 3 meses, y sin saber nada. Duilig se detuvo en seco. Cerró los ojos. Por un momento, pareció que el viento mismo se detenía junto a ella. Luego suspiró, y su voz emergió, frágil pero clara. Sí, dijo al fin. Fue difícil. Todo fue tan confuso, tan rápido, pero lo importante, abrió los ojos y lo miró, con una sonrisa cansada pero sincera. Lo importante es que estás aquí conmigo de nuevo, y con las demás también. Le colocó una pata sobre el hombro, cálida, firme. Una promesa sin palabras. Y Spike le devolvió una sonrisa, más tranquila, como quien se permite bajar la guardia solo cuando sabe que ya está a salvo. La noche seguía su curso, envolviéndolos con su silencio amable. El castillo aún estaba a unas cuadras, pero en ese instante, no importaba. Estaban juntos. Y aunque quedaban muchas preguntas, muchas heridas por sanar, estaban en casa. O al menos, cerca de ella. La noche se extendía como un manto de terciopelo azul oscuro, y Ponyville, envuelta en su habitual calma nocturna, parecía un mundo lejano al que ellos pertenecían, pero solo a medias. Las calles estaban casi vacías. Solo el murmullo del viento entre los tejados y el eco de sus pasos los acompañaban en el sendero hacia el castillo. Spike caminaba en silencio, las garras apenas rozando los adoquines. De vez en cuando, lanzaba una mirada de reojo a Duilig. Ella seguía a su lado, sí, pero con la cabeza baja, las alas recogidas, como si llevara un peso invisible sobre los hombros.
Era sutil, pero Spike lo sentía. Él sabía lo que era contenerse. Guardar las emociones, como si admitirlas pudiera hacerlas más reales. Y Dwight no había derramado una sola lágrima desde su reencuentro. Ni una palabra de lo que sintió. Como si temiera que, si lo decía en voz alta, todo se desmoronaría. Spike tragó saliva. Sabía que debía hacer algo. No por compromiso, sino porque era ella. Siempre había estado para él. Ahora le tocaba estar para ella. Oye, al diablo, murmuró de pronto, deteniéndose. Dwight alzó la mirada, confundida por el tono. ¿Qué pasa? Pero antes de que Dwight pudiera reaccionar, Spike se agachó con cuidado. Su cuerpo, aunque aún vendado en las alas, se movía con una suavidad sorprendente. En un gesto ágil, la sostuvo con ambas garras por debajo del pecho y la alzó, acomodándola sobre sus hombros con tanta delicadeza que apenas hizo ruido. Spike, exclamó ella de inmediato, agitando las alas por instinto y pataleando un poco con sus cascos. No deberías hacer eso. Aún estás recuperándote. Sus palabras salieron rápidas, como si buscara una excusa. Pero en realidad, no era solo eso. Era el calor que subía a su rostro. Era el hecho de estar tan alto, tan cerca de él. Era el temor, irracional pero presente, de que algún pony pudiera verlos así a esa hora. Tranquila, estaré bien, dijo Spike con una sonrisa ladeada, apenas girando la mirada hacia ella. Además, no pesas nada. O tal vez, soy más fuerte de lo que recuerdas. Dwight parpadeó, y aunque aún pataleaba con suavidad, su fuerza disminuyó poco a poco. Bajó un poco la cabeza, posando las patas delanteras con más cuidado sobre sus hombros, como si se resignara, o se permitiera, por una vez, dejarse llevar. No digas tonterías, murmuró, aún sin mirarlo directamente. Entonces sí estás comiendo bien estos días, añadió Spike, fingiendo tono inquisitivo. Porque honestamente, parece que he estado cargando un par de libros, no una princesa. Dwight bufó por la nariz, intentando no reír, pero fracasando. Claro que sí, como bien. Y no me compares con libros, Spike. Tienes razón. Dijo él con un tono más suave. Los libros no dan pataditas. Dwight no respondió. Solo se acomodó un poco más. Ya no por incomodidad, sino para recostar el mentón sobre su cabeza. Desde allí, el mundo parecía distinto. Más cálido. Más tranquilo. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió relajarse sin pensar en el mañana. ¿A dónde vamos?, preguntó en voz baja. A un lugar que encontré hace un tiempo. Lo usaba para pensar. O para no pensar, depende del día. Caminaron entre senderos cada vez más alejados del pueblo. El terreno empezó a elevarse, suave pero constante. Y al llegar a la cima, la colina reveló su secreto. Un árbol solitario, de ramas abiertas al cielo, cargado de pequeñas manzanas rojas que brillaban como faroles bajo la luna. Desde ahí, Ponyville se extendía como un tapiz de luces dormidas. Spike se agachó, permitiéndole bajar con cuidado. Dwight dio unos pasos al frente, sus cascos hundiéndose suavemente en el césped húmedo. Sus ojos se perdieron en el paisaje que se extendía a sus pies. La silueta tranquila de Ponyville dormida,
iluminada apenas por la luna. Todo era perfecto, incluso el silencio. Ni siquiera los grillos se atrevían a interrumpir. Spike se acomodó bajo el viejo manzano. Sus ramas crujieron suavemente con la brisa nocturna, y el suave perfume de las manzanas flotaba en el aire. «No está mal, ¿eh?», comentó el dragón con una sonrisa leve, mirando hacia el cielo. «Este lugar es como una cueva solitaria. Solía venir mucho antes. Y algunas veces todavía, pero las cosas cambian, ¿no?». Duilig lo miró, ladeando un poco la cabeza. No parecía estar observando el paisaje. «Entonces, ¿por qué me trajiste aquí?». Spike se quedó en silencio. No por falta de respuesta, sino porque la que tenía le costaba ponerla en palabras. Apretó un poco las garras contra la hierba, sin mirarla. «No lo sé», dijo al fin, con voz baja. «Tal vez, quería que tuvieras un espacio para soltar algo». Levantó la mirada solo un poco. «Puedo escucharte, aunque no sea tan bueno como tú para decir las cosas. Honestamente, me da pena intentar, pero, si es por ti, lo intentaré». Duilig sintió como algo se removía dentro de ella. Algo pequeño, pero firme. Como un muro que empezaba a agrietarse. Pero no quería derrumbarlo. «Estoy bien», dijo de pronto, apartando la mirada. «Solo, hay muchas cosas que resolver. Contarle a las chicas, revisar el castillo, simplemente, son demasiadas cosas. No tengo tiempo para esto». Se dio la vuelta con una sonrisa tensa, fingiendo normalidad. «Y ahora que lo pienso, tengo un poco de hambre». Spike la miró, sin decir nada. Pero la conocía. De toda la vida. Y eso, era precisamente lo que le permitió ver lo que escondía detrás de esa excusa. Apareció justo frente a ella, envolviéndose con una breve espiral de su fuego púrpura. La aparición fue silenciosa, sin dramatismo. Solo estaba ahí, mirándola. Duilig se sobresaltó un poco. No por su repentina cercanía, sino porque sabía exactamente qué estaba haciendo. Y porque ella también lo sabía. Spike se mantuvo en pie, con las alas vendadas pero el pecho firme. No buscaba forzar nada, solo estar allí. Y lo dijo con la misma torpeza que le dolía en el orgullo, pero también con la misma sinceridad que lo definía. «Yo, no soy bueno con esto. No sé elegir las palabras. No tengo tu chispa, pero eso no significa que no quiera ayudarte. Que no quiera verte bien». Bajó la mirada, con un gesto suave. «En el tiempo que llevo aquí, hubo un punto en el que pensé que lo mejor era guardarme las cosas. Viví así bastante tiempo. Pero, con los días, alguien me dijo que está bien llorar. Que no siempre tengo que ser un guardián. O un dragón». Alzó los ojos hacia ella, con una calidez profunda. «Que a veces, solo necesito ser un amigo». Dio un paso más cerca, sin invadir, solo alcanzándola con su voz. «Y ahora mismo, no te estoy viendo como la princesa de la amistad. Ni como una alicornio. Te estoy viendo como Duilig, mi amiga. Y solo quiero que estés bien». Spike permaneció firme, aún frente a ella, con su voz resonando suave y sincera en el aire. «Sé que hay momentos para todo», dijo. «Pero ahora, solo quiero ayudarte a sentirte bien. No me voy a burlar. No voy a juzgarte. Solo, quiero estar para ti como tú lo has estado para mí.
Duilig bajó la mirada. Sus labios temblaban apenas, y su pecho subía y bajaba con una respiración entrecortada. Seguía evitando su mirada, como si enfrentarla pudiera hacer colapsar el muro que tanto había defendido. Y entonces, lo hizo. Sin advertencia, sin palabras, se lanzó hacia él. Lo abrazó. No fue un gesto agresivo ni impulsivo, pero sí fuerte. Como si finalmente, después de tanto aguantar, su cuerpo decidiera por ella. Como si necesitara sentir que él estaba realmente ahí, que no era una ilusión tejida por el anhelo. Spike se quedó quieto por un segundo, sorprendido, hasta que comprendió. Y entonces, la envolvió con sus brazos con la misma fuerza con la que ella se aferraba a él. «Todo esto», murmuró Duilig, con voz temblorosa, casi rota. «Todo parece tan conveniente. No me quito de la cabeza que esto sea solo un sueño. Que despierte, y todo vuelva a ser como hace meses. Que estés lejos otra vez. O que nunca regresaras». Su cuerpo tembló en los suyos. Temo que esto sea un hechizo. O algo peor. Que me lo esté imaginando. Spike no dijo nada aún. Solo la sostuvo. No sabía qué hacer, continuó, aferrándose más. Me sentía perdida. Me culpaba por haberte mandado a buscar ese libro. Por no saber protegerte, siempre sales lastimado por todo, mi cabeza, es un caos, y lo sigue siendo, lo siento tanto. Duilig, susurró Spike, y con cuidado la guió al suelo con él, apoyándose en la base del viejo manzano. Dejó que ella se recostara en su pecho, y él en el tronco, bajo la luz de la luna. El mundo entero parecía contener el aliento. «No es tu culpa», dijo al fin, con voz firme, acariciando su melena. «Nada de esto lo es. Vivimos en un mundo mágico, con infinitas posibilidades, mucho por hacer y. Eso significa que, a veces, no tendremos control sobre nada, sobre nuestro presente o nuestro futuro. Y eso más que nada duele, y mucho. Pero, eso no te hace culpable». Duilig seguía llorando, un llanto suave pero profundo, como si cada lágrima arrastrara consigo el peso acumulado de días, semanas, meses de silenciosa agonía. Spike sintió como cada sollozo se filtraba en su propio corazón, atravesándolo como una flecha invisible, mucho más dolorosa que cualquier herida física. Instintivamente bajó la mirada. Ahí estaba ella, Duilig de Sparkle, princesa y símbolo de amistad para todos, pero en ese instante, simplemente Duilig. Una Duilig vulnerable, frágil, con el rostro oculto en su pecho, buscando desesperadamente refugio en él, como si temiera que cualquier mínimo movimiento pudiera romper ese único refugio seguro. La visión le dolió profundamente, no era un dolor físico, sino emocional, uno que calaba hasta el alma misma. Fue en ese preciso momento cuando algo dentro de él reaccionó, más fuerte que la razón, más poderoso que cualquier duda. Sus alas, aún heridas y cubiertas con vendas ajustadas, se abrieron con determinación silenciosa. El sonido seco del vendaje rompiéndose fue apenas perceptible, eclipsado por la fuerza silenciosa del acto. El aire frío acarició su piel sensible, pero no lo notó, toda su atención estaba en Duilig. La envolvió cuidadosamente con sus grandes alas, un gesto lento, firme y protector, formando un escudo cálido alrededor de ella. Fue algo natural, una respuesta instintiva,
pura protección. Spike sintió como el leve estremecimiento del cuerpo de Dwight se calmaba poco a poco bajo su abrazo. Podía percibir claramente su respiración, agitada al principio, suavizándose lentamente mientras encontraba consuelo en él. Sintió como sus propias emociones se entrelazaban con las de ella, como el dolor y el alivio fluían silenciosamente entre ambos. El silencio se extendió bajo la luz plateada de la luna, cargado de una ternura silenciosa. Ninguno pronunció una palabra, porque no hacía falta. En ese instante no existían títulos, no había deberes ni responsabilidades. Eran simplemente Spike y Dwight, compartiendo el peso emocional del otro, sanando heridas invisibles. Dwight se aferró aún más a él, inconscientemente aceptando esa protección sin notar del todo lo profundo que era para Spike ese gesto. Pero él lo sabía, lo sentía con claridad absoluta. Muchos dragones atesoran joyas, oro, riquezas, pero Spike atesoraba momentos así. Momentos reales, llenos de significado, momentos en los que podía ser más que un guardián. Momentos en los que era el refugio de alguien que amaba profundamente. Y en esa noche tranquila, Spike comprendió algo muy importante. Dwight era, sin duda alguna, el mayor tesoro que jamás podría proteger. El tiempo pareció disolverse bajo la luz de la luna. Spike no sabía cuánto había pasado desde que se recostaron, solo que, en algún momento, el temblor en Dwight se volvió más tenue, más pausado. Y su respiración, más tranquila. Bajó la mirada. La vio dormida, con el rostro aún húmedo por las lágrimas, pero en calma. Una calma profunda, de esas que llegan solo después de dejar ir. Spike sonrió con ternura. «Te hacía falta esto, ¿eh?», murmuró, aunque sabía que no recibiría respuesta. Con delicadeza, pasó una garra por su melena y luego miró hacia el cielo. Era momento de volver. Solo que, no quería despertarla. Y no lo haría. Inhaló profundo, concentrando su magia interna. Un leve destello verdoso se encendió en su garganta, bajó por su pecho y se canalizó en sus garras. El fuego apareció con suavidad, envolviéndolos por un instante, y en un suspiro, desaparecieron de la colina. Aparecieron justo frente a las grandes puertas del castillo. Spike exhaló despacio. Frente a él, las torres de cristal se alzaban con solemnidad, reflejando la luna como un espejo. Alguna vez esas puertas le parecían frías, demasiado grandes para él. Ahora, eran solo eso, su hogar. Con pasos firmes pero silenciosos, caminó por el pasillo principal. El eco de sus pisadas parecía respetar el silencio nocturno. De pronto, una figura se movió en la penumbra. «Ouloisius», susurró, y el búho bajó desde una repisa alta, revoloteando suavemente hasta posar sus garras en una lámpara apagada. Lo observaba con esos ojos profundos, que lo entendían más de lo que muchos ponis podían. Spike le sonrió, alzando un dedo garra a sus labios. «SHH», le dijo con suavidad. El búho parpadeó y ladeó la cabeza, comprensivo. Había muchas cosas por hacer, muchas preguntas y muchos reencuentros, pero no ahora. Eso se lo dejaría al Spike de mañana. Con cuidado, llevó a Dwight por los pasillos que conocía de memoria. Al llegar a su habitación, abrió la puerta con cuidado. La habitación estaba como siempre.
organizada, silenciosa, con una calma que parecía latir en cada rincón. Spike la depositó con cuidado sobre su cama, cubriéndola con la manta. «Duerme bien», murmuró, retirando con delicadeza una hebra de su melena de su rostro. Y cuando dejó que sus garras se apartaran de la puerta, suspiró, como si por fin un peso que llevaba días sobre sus hombros se deshiciera en el aire. Pero entonces, lo sintió. Una corriente sutil, apenas perceptible. Como un susurro que rozaba las paredes. Spike entrecerró los ojos. Giró lentamente el cuello y notó algo que no recordaba haber visto antes. Una puerta. Justo al final del pasillo. No era nueva, pero tampoco la recordaba. Era distinta a las demás. Más discreta, con un marco ligeramente más oscuro y sin el brillo usual del cristal del castillo. Spike frunció el ceño. Él había caminado por ese pasillo cientos de veces. Y nunca la había visto. «Una nueva habitación», murmuró. «Y nunca la había visto». Spike se quedó inmóvil, sus ojos fijos en aquella puerta discreta al final del pasillo. Algo en ella parecía fuera de lugar. Como si el castillo mismo quisiera que la notara. Era extraño. Muy extraño. Había recorrido estos pasillos como si fueran laberintos. Una y otra vez. Y sin embargo, juraría que esa puerta no había estado allí antes. Solo 2 habitaciones solían ocuparse con frecuencia. La de Duiligut y la suya. El resto permanecía en silencio, como alas vacías de un palacio que aún no encontraba a sus habitantes. Pero esa habitación destacaba. No por su brillo, sino por su discreción. Por su presencia silenciosa. Como un susurro entre muros de cristal. Spike tragó saliva. Cada paso que dio fue lento. Cauteloso. Como si el tiempo mismo se dilatara con cada zancada, haciéndolo avanzar a través de segundos interminables. Hasta que su garra, temblorosa pero decidida, tocó el pomo. Giró. La puerta se abrió con un crujido suave, y lo que vio no fue lo que esperaba. No había nadie. Pero, había cosas. El aire de la habitación era más cálido que el del pasillo. Una cama sencilla ocupaba un costado, su manta perfectamente estirada. Una ventana abierta dejaba entrar la brisa nocturna, moviendo suavemente unas cortinas violetas que flotaban como suspiros. Sobre una mesa de madera, una vela encendida proyectaba una luz suave, vacilante, que apenas rompía la oscuridad. Spike frunció el ceño. «Esto no estaba aquí antes», susurró. Avanzó, sin poder evitar que su cuerpo se tensara. Algo no encajaba. El ambiente, aunque acogedor, le provocaba un cosquilleo incómodo en la nuca. Como si sus sentidos quisieran recordarle algo que aún no podía alcanzar. Se acercó a la mesa. Sobre ella, varios libros estaban apilados con cuidado. Algunos títulos le llamaron la atención de inmediato. Starwill y la armonía aplicada, teorías perdidas sobre la proyección rúnica, runas temporales, fundamentos y límites. Runas, del tiempo, repitió en voz baja, sin entender del todo. ¿Era esto una habitación para visitas? No lo parecía. No con ese material. No con ese aroma. Fue entonces cuando algo más lo golpeó. No a la vista, sino al olfato. Una fragancia familiar. Muy sutil, pero reconocible.
Spike olfateó el aire, siguiendo el rastro como guiado por algo ancestral. Se acercó a la cama, a la almohada. Inclinó su cabeza, y respiró hondo. Y la reconoció. No por nombre. No aún. Pero su cuerpo sí lo hizo. Conocía esa fragancia. No era de Duiligut. Ni de Rarity. Ni de Fluttercio Applejack. No era de ninguna de las chicas. Y sin embargo, se le clavaba en el pecho como una aguja de recuerdos. ¿De quién?, murmuró, con la voz quebrada por la confusión. Y entonces, un cristal se rompió. El sonido, agudo y seco, lo sacudió. Giró bruscamente hacia la entrada, sus alas tensándose por reflejo, su cuerpo listo para reaccionar. Y ahí estaba. En el umbral de la puerta, iluminada por la vela y la luna, Starlight Glimmer lo observaba. Sus ojos bien abiertos. Sorprendida. Confundida. Vulnerable. Ambos se miraron. El silencio se volvió absoluto. Ni una palabra. Ni un movimiento. Solo dos miradas que se reencontraban. Como si ambos estuvieran viendo un fantasma. O algo que no esperaban volver a encontrar. Y en esa quietud pesada, el mundo pareció detenerse una vez más. Ninguno se movió. El silencio entre ellos era casi tangible. No de esos incómodos, sino de los que llevan un peso. Un eco de lo no dicho. Starlight parpadeó, pero no dio ni un paso al principio. Parecía estar conteniendo la respiración, como si cualquier movimiento pudiera hacer desaparecer, o confirmar, lo que tenía delante. Spike la miraba sin decir palabra. No tenía idea de qué estaba pasando o por qué ella estaba aquí en primer lugar, pero sabía que algo no estaba bien, nada estaba bien últimamente. Fue entonces que Starlight bajó la vista. Cerró los ojos, apretándolos con fuerza, y murmuró algo apenas audible. Un susurro entre dientes. Palabras que no eran para él, sino para sí misma. No otra vez, susurró. No ahora, no aquí, dio un paso. Luego otro. Esto no es real, continuó, caminando lentamente hacia él, como si cada paso doliera. Solo mi mente, jugándome otra vez con lo que dejé a medias. Spike se tensó, confuso. Starlight seguía con los ojos cerrados. No lo miraba. Solo caminaba, lenta, con las patas temblorosas. Parecía avanzar entre sombras, como si estuviera cruzando un sueño lúcido, o una pesadilla que su mente se negaba a soltar. Cuando abra los ojos, murmuró, con la voz quebrada. Te habrás ido. Como antes. Como cuando me salvaste. Sus palabras se arrastraron como una confesión. Su pecho subía y bajaba, pero no por ansiedad, sino por una memoria que aún dolía. En ese lugar, susurró, donde no había nada, ni tiempo, ni magia, ni aire. No podía respirar. Mi magia no funcionaba. Mi cuerpo colapsaba. Pensé que era el fin. Sus pasos se volvieron más lentos, casi arrastrados. Y entonces tú me empujaste hacia la luz. No dudaste. No pensaste en ti, solo me miraste, y dijiste, se detuvo, temblando. Esta es tu última oportunidad. Aprovechala. Y me lanzaste, con todas tus fuerzas. Mientras tú desaparecías en ese vacío, las lágrimas asomaron por sus ojos, pero no cayeron aún. Solo estaban allí, cristalinas, sujetas por pura resistencia.
No quería que fuera real. No podía aceptar que te habías quedado atrás, porque alguien como tú se sacrificaría por un don nadie. Finalmente, abrió los ojos. Y él seguía allí. Spike. No una imagen. No una voz. Él, completo. Físico. Mirándola con el ceño fruncido, atrapado en ese mar de emociones que no comprendía del todo, pero que empezaba a intuir. Antes de que él pudiera hablar, Starlight dio un paso más. Su voz era un susurro desesperado. Por favor, perdóname, yo debí caer, no tú. Fui yo quien debió quedarse atrapada en ese lugar. Todo fue por mi culpa, tú solo querías ayudar a proteger a los tuyos. Siempre quisiste ayudar y lo pagaste tú. Su pecho vibraba con cada palabra. Finalmente, la coraza se resquebrajaba. Y entonces Spike, aún sin entender por qué, le siguió el juego. Tal vez por compasión. O tal vez, porque entendía lo que significaba cargar con culpas que no eran tuyas. Si fuera un fantasma, dijo en voz baja, ¿por qué crees que volvería? Starlight lo miró. Los labios entreabiertos. El aliento temblando. Por un segundo pareció que el mundo se detenía. Que el castillo entero aguardaba su respuesta. No lo sé, susurró. Tal vez, para atormentarme. Bajó la mirada, sus palabras como piedras que caían desde su garganta. No sería injusto, no después de lo que hice. Spike no dijo nada. Solo la miraba, sus ojos llenos de una intensidad contenida. Yo vine por venganza, confesó. Por algo que, ahora veo lo absurdo que era. Una vida torcida por decisiones equivocadas. Y aún así, tú me ayudaste, tú, su voz tembló. No dudaste. No me juzgaste. Solo, me salvaste en ese presente doloroso, y ni siquiera entiendo por qué. Levantó lentamente la mirada, sus ojos brillando a la luz tenue de la vela. ¿Por qué me salvaste, Spike? Dio un paso más cerca, como si quisiera tocarlo pero no se atreviera. Si de verdad eres tú, vienes a buscar respuestas, a darme una última lección, a hacerme pagar. Se mordió el labio, reprimiendo un sollozo. Porque si es así, no me opongo. No me importa si tengo que vivir toda mi vida viendo tu sombra en cada rincón. Si tengo que llevar tu voz repitiéndome que fallé. Porque lo hice. Miró sus propias cascos, temblorosas. Y lo peor es que, aún no entiendo por qué tú fuiste el que cayó, por qué tú y no yo. ¿Por qué no fui yo quien quedó atrapada? Finalmente levantó la vista, sus ojos rotos pero abiertos. Dime, ¿fue eso justo? Spike permaneció en silencio un momento. No porque no supiera qué decir, sino porque lo sentía todo. Y necesitaba encontrar las palabras correctas. Levantó la vista, su expresión ya no era confusa. Era clara, tranquila, pero no sin peso. Justo, repitió en voz baja, para nada. Starlight contuvo el aliento. No creo que haya justicia en que otros paguen por los errores ajenos. O peor aún, cuando alguien, como tú, vino con la intención de dañar. Sus palabras no fueron duras, pero sí directas. Una verdad sin adornos. Starlight bajó la mirada, pero no se apartó. Pero, añadió Spike, sin desviar la vista, la vida de un dragón, o al menos la mía, ha estado llena de luchas. Luchas externas, y luchas internas.
Inspiró hondo, dejando escapar el aire con un leve suspiro. Y aunque no siempre sé qué batalla será la última, sé que no puedo caer. Porque si lo hago, significaría que todo lo que viví, todo lo que perdí, todo lo que aprendí, fue en vano. Dio un paso hacia ella, su voz más firme. Por eso trato de mejorar. Cada día. No por gloria. No por un título. Sino por no fallarles, y por no fallarme. Miró hacia un lado, apenas un instante, como si buscara entre sus propios recuerdos. A decir verdad, aunque fui elegido para proteger los elementos de la armonía, aún me cuesta comprenderlos. No siempre entiendo qué significa la generosidad real. O cómo se perdona tan fácilmente. O si siempre se debe confiar. Hizo una pausa, y sus ojos volvieron a los de ella. Pero tal vez, eso sea lo que todos compartimos, una tarea en común, comprender que la amistad no es perfecta. Que se construye, que muchas veces, nace del perdón. Spike esbozó una sonrisa leve. No burlona. No irónica. Solo sincera. ¿Sabes? Mi maestra casi me mata. Sterling lo miró, incrédula. Y ahora, es una de mis mejores amigas. El dragón soltó una risa suave, casi nostálgica. La vida tiene formas muy extrañas de escribir sus historias, ¿no crees? Y por un instante, el peso en el ambiente pareció suavizarse. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, por primera vez, ambos sabían que podían empezar a sanar. Sterling bajó un poco la cabeza. Sus hombros seguían algo tensos, pero ya no como antes. La tormenta interna parecía haberse calmado, un poco. Sin embargo, su voz seguía temblando, como si aún hubiera algo atrapado en su pecho. No me malinterpretes, lo que dijiste, tiene sentido. Pero aún así, me niego a creer que el perdón sea tan fácil. Levantó la mirada, clavando sus ojos en los de Spike. Incluso cuando hice lo que tú me pediste, ir con Lilith, ella, estaba molesta, claro. Pero no me odió. No me gritó, me perdonó. Me acogió. Aquí. En su castillo. Se giró, extendiendo una pata hacia la habitación que los rodeaba, como si esa sola acción lo explicara todo. ¿Por qué tan fácil? ¿Por qué no me odian? ¿Dónde están las consecuencias? Necesito sentir que hubo algo real. Su voz se alzó, quebrada. No por rabia, sino por culpa. Hice cosas terribles. Y solo, me dejaron entrar como si nada, no puede ser tan simple. Spike ladeó un poco la cabeza, observándola. Sus palabras, no eran berrinche. Eran desesperación. Como si Starling quisiera ser reprendida. Como si necesitara una condena para justificar el perdón que no cree merecer. Suspiró. Parece que estás más desesperada por recibir un castigo, que por buscar redención, dijo en tono neutro. Sterling frunció el ceño, pero no respondió. Spike se le quedó mirando unos segundos más. Y entonces, sin previo aviso, alzó su garra con calma, y le pellizcó la nariz. ¡Ag! Exclamó ella, dando un pequeño salto. Spike comenzó a moverle la nariz suavemente de un lado a otro, con una expresión completamente seria mientras ella trataba de zafarse sin éxito. ¿Qué estás haciendo? Dándote tu castigo, respondió él, encogiéndose de hombros. Pensé que querías uno.
Siguió moviéndola un par de veces más. Piensa en este dolor como tu penitencia. La marca eterna del mal que hiciste, exclamó dramáticamente, sin dejar de apretarle la nariz. Spike. Chilló ella, entre frustración y una risa contenida. Déjalo ya. No, no, no tan rápido, añadió, fingiendo gravedad. Aún no me convence tu arrepentimiento, se supone que grites de dolor o algo así, coopera un poco ¿quieres? Exclamó cansado, finalmente la soltó, y Starlight se sobó la nariz, visiblemente molesta, pero sonriendo por primera vez. Una sonrisa pequeña. Insegura. Pero auténtica. Spike cruzó los brazos. No todo castigo tiene que doler aquí, dijo, señalando su nariz. A veces, lo más difícil es vivir con lo que hiciste, y aún así seguir adelante. Eso es lo valiente. Y por lo que vi, ya empezaste ese camino. Starlight bajó la cabeza. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. No pesaba. Solo dejaba espacio para respirar. Gracias, murmuró. De nada, respondió Spike, esta vez con una sonrisa ligera. Aunque si vuelves a pedir castigos, te advierto, tengo garras y cero sutileza. Ella rió suavemente, entre lágrimas y alivio. Y por primera vez en mucho tiempo, ya no se sintió sola. Starlight se quedó en silencio, frotándose la nariz aún con una mueca entre molesta y divertida. Había algo extraño en su pecho, un nudo que poco a poco se deshacía. No era felicidad. No aún. Pero tampoco era culpa. Era alivio. Suspiró, esta vez más suave, y bajó la cabeza. Por un instante, todo parecía calmarse. Como si el alma se le asentara por fin. Pero entonces, lo sintió. Spike seguía allí. De pie frente a ella. Respirando. Viéndola. Y entonces, algo en su mente hizo clic. Frunció el ceño. Espera, se quedó mirándolo fijamente, como si de pronto todo el momento anterior tuviera otro peso. Otra textura. ¿Por qué sigues aquí? Murmuró. ¿Por qué no te desvaneces? Spike parpadeó. Ella entrecerró los ojos, lentamente. No puede ser, no puedes, seguir aquí. Yo, dio un paso atrás. Empezó a mirar a su alrededor, como si esperara ver que todo el castillo se deshacía o que su mente le jugaba otra broma. ¿Qué está pasando? Spike alzó una garra y rascó su mejilla, incómodo. Bueno, verás, Starlight volvió a mirarlo, esta vez con los ojos muy abiertos. Spike levantó ambas garras, en señal de rendición. Sí, soy real. Silencio. ¿Qué? Soy real, repitió, con una pequeña sonrisa culpable. De carne, escamas, y alas, bueno, medio vendadas. Starlight lo miraba como si acabara de decirle que el sol salía por la luna. Pero tú te sacrificaste. Yo te vi caer. Exclamó Starlight, sin poder ocultar el temblor en su voz. Spike asintió despacio. Lo sé. Fue una caída larga, y desagradable. Starlight lo miraba como si aún temiera que desapareciera frente a sus ojos. ¿Y por qué me seguiste la corriente? Spike alzó las cejas, con esa calma extraña que solo un dragón con experiencia emocional sabría mantener. No sabía si decirte la verdad, o dejarte soltar lo que llevabas dentro. Y, bueno,
Ladeó un poco la cabeza con una media sonrisa, parecías necesitarlo. Sterling se llevó una pata a la frente, tratando de ordenar sus ideas, sus emociones, su respiración. Pero cuando bajó la vista, él seguía ahí, de pie, respirando, vivo. «Estás aquí», susurró. «¿Pero, cómo?» Spike bajó la mirada por un segundo. No porque no tuviera una respuesta, sino porque no pensaba darla. «No aún». «Ni yo lo sé», dijo, mintiendo con naturalidad, sin alterar su tono. Sterling frunció el ceño. Algo en su mirada parecía no creérselo del todo. Dio un paso hacia él. Y luego otro. Levantó un casco lentamente, dudando. «¿Sterling?», preguntó Spike, extrañado por su silencio. Y antes de que pudiera reaccionar, pon un ligero golpe a un costado de su pecho. No fuerte, pero firme. Como una confirmación. Como si quisiera asegurarse de que no era un reflejo, un espejismo, un fantasma. Como si esperara que se rompiera en 1000 pedazos. Spike parpadeó. «¿Eso te quitó las dudas?» Sterling bajó la pata lentamente. El contacto le había dado más de lo que esperaba. «Sí», dijo con voz suave. «Al menos, sé que estás bien», Spike la observó en silencio. Y por primera vez en toda la noche, el alivio en los ojos de Sterling no venía con culpa. Solo con gratitud. La habitación había caído en un silencio extraño, de esos que no incomodan, pero tampoco dan paz. Spike se quedó callado unos minutos más, mirando la pared, mientras tanto Sterling se sentó en su cama. Ante el acercamiento Spike simplemente suspiró. Sus alas se movieron apenas al incorporarse. Caminó en dirección a la ventana, y con una garra la empujó suavemente, abriéndola completamente. La brisa nocturna entró con delicadeza, cargada del aroma a rocío y calma. El dragón apoyó sus brazos cruzados sobre el borde, dejando que su mirada vagara entre las estrellas. 3 meses, murmuró. Tanto por decir, tanto por explicar, y a veces uno no sabe ni por dónde empezar, solo respiras y finges que todo sigue normal. Que el mundo no cambió cuando uno estaba lejos. Sterling lo miraba desde la cama, sin atreverse a interrumpir. Volver a verlas, a mis amigas, y decir estoy bien. A veces es más cansado que pelear contra cualquier bestia, pero supongo que es necesario. Guardó silencio. Luego se rió por lo bajo, como si se burlara de sí mismo. «Todo siempre es un caos», dijo, con un dejo de nostalgia. «Pero me alegra poder volver a ver esas caras». Sterling bajó la vista. Había tanto que quería decir, y tan poco espacio para que todo saliera bien. «¿Y ahora qué harás primero, ahora que estás de vuelta?», preguntó al fin, rompiendo su propio muro de silencio. Spike no se movió de la ventana. «No lo sé. Lo primero es dormir, si el cerebro me deja, luego, ver a las chicas, hablar con Dwight, ordenar mi cabeza, y bueno, adaptarme». Se giró un poco y la miró de reojo. «¿Y tú, te quedarás aquí?». Sterling se sorprendió por la pregunta. Tardó un momento en responder. Bueno, Dwight me ofreció este cuarto. Dijo que no era castigo. Que era una oportunidad y griega. Sinceramente no tengo un lugar a donde ir ahora, Spike asintió, sin dejar de mirarla. Sí, eso suena a algo que haría ella.
Aunque, admito, este castillo es bastante silencioso. A veces demasiado. Y ahora, bueno, hizo un gesto amplio con una garra, tenemos una Roomie, entonces... Starlight frunció el ceño, confundida. Roomie. Roomie, repitió Spike con una sonrisa. Compañera de casa, que casi me mata, por cierto. Ella se llevó una pezuña a la cara con un bufido. ¿Vas a restregármelo todo el tiempo? Spike se encogió de hombros, dándole la espalda mientras miraba nuevamente la luna. Solo cuando sea gracioso. Hubo un silencio leve, luego ambos se rieron. No fuerte. No por lo cómico. Sino porque por fin podían reír de nuevo, aunque fuera un poco. No te veo como una amenaza ahora, agregó Spike, bajando un poco la voz. Tal vez, porque vimos juntos ese lugar, ese desastre. Y cuando estás con alguien ahí dentro, de cerca, ves cosas que cambian. Starlight lo observó un momento, con un brillo nuevo en la mirada. Ya no era solo culpa. Era respeto. Fue real para mí también, Spike, susurró. Ese lugar me cambió, no sabes cuánto, no creí que mis acciones ocasionarían algo así. Spike la miró por encima del hombro. Sí, no hace falta que me lo digas, se nota. Starlight desvió la mirada, un leve rubor en sus mejillas. Supongo que, será raro tenerte cerca ahora. Pero, también me alegra. Spike sonrió. No dijo nada por un instante, solo cerró los ojos y dejó que la brisa le acariciara el rostro. Sí, dijo al fin. A mí también. Spike soltó un último suspiro, largo y hondo, mientras volvía a mirar por la ventana. Bueno, creo que debería irme, dijo, con esa mezcla de cansancio y resignación. Me alegra haber hablado contigo, pero mañana, hay mucho por hacer. Se giró lentamente, sacudiendo los hombros como si ya sintiera el peso del día siguiente. Tengo que limpiar algunas salas, organizar la agenda de Dwight, preparar su desayuno, ver si puedo reunir a las chicas, revisar las cartas atrasadas. Enumeró con voz monótona, y luego dejó escapar una pequeña risa. En fin, será mejor que duerma al menos un poco antes de que todo me caiga encima. Caminó hacia la puerta, con el sonido leve de sus garras sobre el suelo rompiendo el silencio. Pero justo cuando iba a cruzar el umbral, ¿por qué lo haces? La pregunta, suave pero directa, lo detuvo. Spike volteó, mirando a Starlight sentada en la cama. Sus ojos no tenían burla. Solo duda sincera. ¿Qué cosa? Todo eso, para ser un dragón, haces cosas cotidianas. Servir, limpiar, ayudar. Fácilmente podrías cambiar todo aquí si quisieras, entonces, ¿por qué comportarte como un sirviente? Spike parpadeó. No se lo tomaba mal. Era una buena pregunta. Volvió sobre sus pasos, hasta quedar en la entrada otra vez. No lo hago porque deba, respondió. Lo hago porque quiero, porque me hace sentir útil. Parte de algo. Se cruzó de brazos, apoyándose un momento en el marco de la puerta. No soy solo un dragón. Soy yo. Y si eso significa hacer un té para Dwight, barrer el comedor, o ayudar a una amiga a encontrar su lugar, entonces no lo veo como servidumbre, lo veo como una forma de cuidar o apoyar, de estar presente. Starlight lo miró en silencio, procesando sus palabras. Además,
añadió con una sonrisa ladeada, la princesa de la amistad necesita a alguien que le diga cuando está exagerando. Créeme, se me da muy bien. Eso logró sacarle a Starlight una pequeña risa, suave, pero real. Spike dio media vuelta y abrió la puerta. Es por eso y muchas cosas, nos vemos mañana. Pero antes de que pudiera cruzarla por completo, Spike se detuvo de nuevo. Solo giró la cabeza esta vez. ¿Puedo ayudarte? La pregunta salió casi en susurro. Él la miró unos segundos, y sonrió. Solo si quieres, respondió con calma. Pero te advierto, soy muy madrugador. Y con esa frase, salió del cuarto, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Dentro, Starlight se quedó en silencio, observando el fuego de la vela que aún parpadeaba. Por primera vez en días, sentía el aire menos denso. Y esa habitación que antes era solo un refugio prestado, empezaba a parecer un lugar en el que podía quedarse. Esto es inesperado, susurró para sí misma. Bastante. Y entonces, simplemente, se dejó caer sobre la cama, estando más tranquila que hace días, pero, para el dragón, no fue lo mismo. Spike cerró suavemente la puerta de su habitación detrás de él, permitiéndose al fin soltar un largo suspiro. La noche aún cubría Ponyville con su manto de calma aparente, pero dentro de él, era otra historia. Cuando encendió la luz, el cuarto le pareció más grande de lo que recordaba. Más ajeno. A simple vista, todo estaba como antes. Su cama arreglada, los estantes limpios, sus armaduras pulidas y su bolsa mágica, pero había algo distinto. Sus cosas habían sido tocadas, movidas, limpias. Twilight pensó con una sonrisa cansada. Agradecía el gesto, claro. Pero no era eso lo que importaba ahora. El verdadero peso estaba en su mente. Y en su pecho. Avanzó hasta su cama, hundiéndose lentamente en el colchón. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un peso abrumador. Uno que no venía del cansancio físico, sino de algo más profundo. Más oscuro. Intentó cerrar los ojos, obligarse a pensar que nada había pasado. Que ahora todo volvía a ser como antes. Que mañana, simplemente, sería un nuevo día, lleno de tareas simples y cotidianas. Pero no pudo. Cada vez que sus ojos se cerraban, el frío regresaba. Ese frío que solo existe en el vacío, en el futuro que vio, ese futuro que parecía más pesadilla que realidad. Y luego, resonaba en su mente aquel nombre. Un nombre que apenas comprendía, pero que le producía escalofríos. Opaline Arcana, susurró el nombre con cautela, como si temiera que mencionarla la hiciera aparecer frente a él. ¿Quién era ella realmente? ¿Por qué todo lo que había visto, todo el sufrimiento y el caos, llevaba su nombre grabado? Spike se giró sobre la cama, apretando las garras contra las sábanas con inquietud. Tal vez, ahora debía actuar, detenerla antes de que fuera más fuerte, evitar que ese futuro terrible se hiciera realidad. Pero, ¿dónde estaba ahora? ¿En qué rincón de Questria guardaba su hora? La incertidumbre era peor que la certeza. No saber dónde estaba la amenaza, cuándo vendría, o cómo actuar, era suficiente para desgastar cualquier mente. Spike abrió los ojos nuevamente, mirando al techo con frustración. Su presente y ese futuro no encajaban. No podían coexistir.
Y él, en medio, pagaba el precio de saber lo que nadie más sabía. Respiró hondo, intentando forzar el sueño una vez más, pero fue inútil. La noche siguió su curso silencioso, y él permaneció despierto. Porque había verdades imposibles de ignorar, y nombres imposibles de olvidar. A la mañana siguiente, la luz del amanecer entraba lentamente por los amplios ventanales del castillo, pintando en tonos dorados las paredes de cristal. Luili sintió la calidez tocar suavemente su rostro, despertándola de un sueño agitado. Sus párpados pesaban, ardían ligeramente. Un recordatorio silencioso de las lágrimas que había derramado la noche anterior. Sus ojos se abrieron lentamente, la realidad formándose con dificultad en su mente confusa. Su habitación. Su cama. El castillo. El corazón se le contrajo por un instante. Había despertado tantas veces en este mismo lugar, tantas veces había esperado encontrarlo vacío, frío, abandonado por los recuerdos. Pero esta vez, había algo distinto en el aire. Luili respiró profundo y parpadeó varias veces, despejando sus pensamientos. A pesar de la familiaridad del entorno, algo en su interior dudaba, temía, necesitaba confirmar que todo aquello no había sido una ilusión desesperada, un truco cruel de su imaginación. Spike, pensó con un suspiro, sintiendo que ese nombre se le escapaba del pecho como una plegaria silenciosa. Con suavidad, bajó de la cama y sintió el frío del piso bajo sus cascos, anclándola lentamente en la realidad. Caminó con pasos lentos hacia la puerta, sus orejas atentas al sonido de la mañana que apenas comenzaba. El canto de las aves parecía demasiado normal, demasiado alegre, como si el mundo hubiera decidido continuar sin importarle sus dudas internas. El batir de unas alas rompió la quietud. «Ouloisiorus», susurró. El búho ululó suavemente al pasar, saludándola en su recorrido matutino. Luili sonrió apenas, pero su expresión pronto volvió a teñirse de incertidumbre mientras avanzaba por el pasillo. Al descender las escaleras, percibió un sonido suave proveniente de la cocina. El corazón comenzó a latirle más fuerte. Con cada paso, esa mezcla de temor y esperanza crecía, amenazando con desbordarla. Al acercarse a la puerta, que permanecía entreabierta, Luili se detuvo. Desde esa pequeña apertura pudo ver claramente el interior. Y ahí estaba él. Spike. Tan real como nunca había imaginado. Tan natural como si jamás se hubiera ido. Su delantal, mal atado y torcido, era una visión que le arrancó una sonrisa nostálgica. Lo observó moverse de manera tranquila pero segura, mientras su cola se balanceaba con paciencia detrás de él. Pero algo más capturó su atención. Starlight Glimmer estaba ahí también, junto a él. La unicornio tenía una expresión entre concentrada y frustrada, observando atentamente cada instrucción que Spike daba mientras él organizaba pacientemente los ingredientes sobre la mesa. «Espera», exclamó Spike con cierta urgencia, al ver que Starlight comenzaba a elevar múltiples objetos simultáneamente con su magia. «Más despacio, no se trata de lanzarlo todo a la vez. Si usas magia para todo sin medir, acabarás lanzando mayonesa al techo». «Pero Spike, esto es mucho más eficiente», respondió Starlight, frunciendo ligeramente el ceño en concentración, mientras intentaba controlar el caos de utensilios flotantes.
Spike negó suavemente con la cabeza, una sonrisa cálida asomándose en sus labios. A veces, lo eficiente no es necesariamente lo más útil. Hacer las cosas por tu cuenta, con tus propias garras o cascos, te enseña más de lo que podrías imaginar. Duilig sintió como una suave calidez se extendía desde su pecho hasta cada rincón de su cuerpo. Había pensado en contarle a Spike sobre Starlight, sobre su llegada y sus dudas respecto a si se llevarían bien o no. Pero nunca imaginó que ellos solos pudieran encontrar esa armonía tan pronto. La escena era simple, cotidiana, casi absurda en su normalidad. Pero eso era precisamente lo que la hacía tan maravillosa. Observó unos segundos más, sin querer interrumpir. Dos almas que ayer estaban cargadas con más dolor del que podían soportar, hoy compartían una sencilla mañana que, sin palabras, sanaba lentamente las heridas invisibles. Duilig retrocedió con cuidado, sintiendo como su corazón finalmente encontraba una calma frágil pero auténtica. Tal vez las dudas jamás se irían del todo. Pero este momento, esta simple realidad frente a ella, era suficiente para darle fuerzas. Es real, se dijo con una sonrisa sincera, mientras la luz del amanecer iluminaba cálidamente su camino. La cocina del castillo vibraba con una energía particular aquella mañana. A pesar de la calma en los pasillos, en ese pequeño rincón, el caos era casi palpable. Spike, con su delantal mal ajustado y ojos ligeramente enrojecidos por la falta de sueño, trataba de mantener el orden mientras Starlight Glimmer flotaba utensilios, ingredientes y condimentos por todos lados con su magia. Starlight, no lances los pepinillos como si fueran proyectiles. Protestó mientras atrapaba el frasco en el aire justo antes de que cayera al suelo. Estoy intentando ser práctica, replicó ella, con el ceño fruncido y un cuchillo cortando pan en el aire. Es más rápido así. Rápido significa mejor, murmuró Spike para sí mismo, sacudiendo la cabeza. No lo molestaba en realidad, pero requería energía, algo que claramente no tenía mucho esta mañana. Bostezó disimuladamente mientras untaba con delicadeza los ingredientes en un pan recién tostado. No había dormido. No porque no quisiera, sino porque no pudo. Sus pensamientos aún era un caos, uno muy difícil de lidiar, porque en lo más profundo, aún sentía que si cerraba los ojos, todo desaparecería. Pero ahora, tener a Starlight ocupando parte de su rutina, era un tipo distinto de distracción. Uno que no sabía si agradecer o temer. Aún no eran amigos. No del todo. Pero había algo en ella, algo que le recordaba lo que Duilig alguna vez fue en sus primeros días en Ponyville. Insegura, poderosa, y ansiosa por encajar. Con cuidado, colocó en un plato el sándwich favorito de Duilig. Tenía sus detalles. Pétalos suaves, hierbas seleccionadas y un toque de manzana verde. Spike no necesitaba preguntarle cómo le gustaba, lo sabía de memoria. Lo había hecho miles de veces, pero hoy, tenía más peso. Dejó el plato a un lado justo cuando la puerta se abrió con un crujido suave. Ambos voltearon. Era Duilig. La alicornio entró con un aire diferente. No precisamente despreocupada, pero sí más ligera. Como si por fin hubiera soltado algo. Su mirada se posó en ambos, y una sonrisa pequeña pero genuina curvó sus labios. Buenos días, dijo, casi cantando.
Dormí excelente, gracias por preguntar. Spike se rió suavemente. ¿También dormiste que puedes leer mi mente ahora? No, solo conozco esa cara, dijo ella, guiñándole un ojo. Starlight observó la interacción en silencio por un momento. Había algo distinto en Starlight. No en su peinado ni en su voz, sino en la forma en que sus ojos brillaban cuando miraba a Spike. Ella lo notó. Esa misma princesa que la noche anterior apenas sostenía sus emociones, ahora parecía renovada, solo por tenerlo cerca. Spike, por su parte, le pasó el plato con el sándwich. Listo para ti. Como lo pediste, hace años, dijo con una sonrisa ladina. Starlight lo tomó entre risas. Y aún así, está perfecto. Starlight bajó un poco la mirada, pensativa. Nunca le dijeron que Spike estaría en el castillo. Ni que era así. Había imaginado muchas cosas, pero no esto. Y tampoco había esperado que su presencia afectara tanto a Starlight. Eso la hizo preguntarse qué tanto habían vivido juntos. Spike interrumpió sus pensamientos pasándole otro plato. Y para ti también hay uno. Espero que no hayas lanzado los pepinillos mágicamente mientras te distraías. Gracias, respondió Starlight, aceptando el plato con un gesto sincero. Entonces, ¿cuál es el plan? Preguntó Spike mientras estiraba un poco su espalda. Todavía tenemos que ver a las chicas. Si podemos reunirlas a todas rápido, será mejor. Tengo la sensación de que esta calma no durará mucho. Starlight asintió, dándole un mordisco a su desayuno. Tienes razón. Aún hay cosas que debemos hacer. Contar. Entender. Pero al menos, lo haremos juntos. Spike sonrió, pero fue breve. A pesar de sus palabras, el cansancio seguía presente en sus ojos. No era solo físico, sino emocional. Aunque Starlight estuviera mejor, eso no significaba que todo estuviera bien para él. Y mientras se servían el desayuno en la cocina, con la luz del sol colándose entre las cortinas, los tres compartieron una pequeña tregua de normalidad. Frágil. Imperfecta. Pero real. Al menos, para uno de ellos, era suficiente por ahora. El almuerzo llegó sin ceremonias, pero con una extraña sensación de familiaridad en el aire. La luz ya no era tan dorada como en la mañana. Ahora, rayos más firmes entraban por las ventanas altas, proyectando formas sobre la mesa donde los tres se habían reunido. Un par de platos sencillos reposaban entre ellos. Frutas, vegetales frescos y, para Spike, una pequeña colección de esmeraldas perfectamente pulidas. El dragón tomó una con sus garras y la examinó antes de darle un mordisco crujiente. Starlight observó la escena, aún con algo de asombro en sus ojos. Era la primera vez que presenciaba algo así, tan cotidiano, y tan fuera de su mundo habitual. Spike notó su mirada, ladeando levemente la cabeza sin dejar de masticar. ¿Nunca habías visto a un dragón comer? Preguntó con una sonrisa burlona. Starlight negó suavemente. La verdad, no. Todo esto todavía me parece un poco extraño y pensé que comerías otras cosas, admitió, bajando la mirada con honestidad. Spike frunció la ceja ante la respuesta y Starlight se acomodó en su lugar y suspiró, antes de tomar un sorbo de jugo. Ah, eso me recuerda, comentó Spike, cruzando los brazos.
¿No ibas a avisarme que ahora vivía otra pony en el castillo? Duilig se quedó inmóvil por un segundo. Luego rió nerviosamente. Tenía tantas cosas en la cabeza. Entre los eventos recientes, reorganizar la biblioteca, y bueno, tú, agregó con una sonrisa suave. Se me pasó por completo. Ajá, murmuró Spike, dándole otro mordisco a su esmeralda. Buena excusa. Starling soltó una pequeña risa, pero su mirada se desvió hacia las alas de Spike. El ala derecha, en particular, aún tenía un ligero pliegue irregular. La membrana, aunque casi cerrada, mostraba un pequeño hueco sin sanar. ¿Aún te duele?, preguntó con cautela. Spike bajó la mirada a sus alas, como si las hubiera olvidado por un momento. Las desplegó ligeramente, solo lo suficiente para que se notara el daño. Un poco. Sanará con el tiempo, respondió con naturalidad. El huequito está cerrándose, lento, pero seguro. Starling asintió, en silencio. Su mente viajó brevemente a aquel momento en el que, atrapados en el hechizo del pasado, Spike la había cargado en medio del caos. Recordaba el batir constante de sus alas, protegiéndolos a ambos, incluso entonces, herido, no había dejado de volar. Debió ser ahí, pensó. Pero antes de que pudiera decir algo más, Duilig rompió el silencio. ¿Y tus vendajes?, preguntó con cierta severidad maternal. Te los quitaste. Spike se encogió de hombros, mirando hacia otro lado. Me apretaban demasiado, y además, ya casi no sangraban. Duilig suspiró, rodando los ojos. La conversación había seguido su curso entre bocados tranquilos y algún que otro comentario suelto. Spike ya casi terminaba su ración de esmeraldas, cuando Duilig notó nuevamente sus alas. Spike, no puedes quitarte los vendajes solo porque te incomodan, dijo con un tono serio, casi automático, pero con una preocupación sincera en los ojos. Necesitas sanar bien, o podrías terminar con una cicatriz que afecte tu vuelo. El dragón bajó ligeramente la mirada, y en un gesto instintivo, plegó sus alas contra el cuerpo. Aunque intentó ocultarlas, el daño aún era visible. Las membranas aún no se cerraban del todo, mostrando las líneas finas donde antes hubo desgarros. Sí, pero de cualquier forma me pondrás otro, ¿no?, respondió, sin discutir más. Su tono no era desafiante, sino resignado. No quería pelear por eso. Duilig lo miró unos segundos más, luego suspiró con suavidad. Sí. Pero esta vez no tan apretado, trato. Spike asintió con un leve gesto de cabeza. Starling, que había estado en silencio, desvió la mirada. No por incomodidad, sino por algo más profundo. Había algo reconfortante en esa dinámica, algo familiar y a la vez desconocido. Una sensación cálida en medio de tanta incertidumbre, como si eso, tal vez, fuera hogar. Y así, entre mordiscos, miradas y silencios compartidos, el almuerzo continuó. Nada épico. Nada glorioso. Solo una tregua entre tres almas distintas que, sin darse cuenta, comenzaban a tejer una nueva rutina. Cuando los platos estuvieron casi vacíos, Spike se recostó en el respaldo de la silla, exhalando con calma. Entonces, ¿qué sigue ahora? Duilig dejó el tenedor sobre el plato con delicadeza. Su mirada se volvió pensativa.
Creo que es momento de ver a las demás, reunirlas. Pero, no estoy segura de que lo mejor sea que llegues así, de golpe. Después de tanto tiempo, Spike alzó una ceja, un poco intrigado. ¿Te preocupa lo que piensen? No es eso, respondió ella, moviendo la cabeza. Solo, sé que han pasado muchas cosas. Que todos han cambiado, y tú también. Tal vez sea mejor hacerlo con calma. ¿Qué tal un almuerzo? Algo sencillo, para que puedan verte, hablar, sin tanta presión. Sterling miró a ambos, notando la complicidad. Poco a poco, empezaba a entender. Lo que había visto en Spike, su cuidado, su forma de hablar, de actuar, no era lo que ella había supuesto. No era un simple asistente, ni un sirviente. Era algo más. Algo que aún no sabía cómo describir, pero que ahora comprendía como un pilar. No todos los pilares son de piedra, pensó. Duilig se levantó con decisión tranquila. Te ayudaré a preparar todo, añadió con una sonrisa cálida. No tienes que hacerlo solo. Spike la miró, luego a Starlight, y asintió. Gracias, a ambas. La sala volvió a quedar en calma, con los platos vacíos y la luz del mediodía colándose por las ventanas. No sabían qué les deparaba el día. Había mucho por decir. Mucho por sanar. Pero lo harían paso a paso. Juntos. La luz comenzaba a inclinarse suavemente hacia la tarde, cuando empezaron a mover los platos vacíos, recogiendo los restos de su sencillo almuerzo. Los sonidos del castillo eran tenues, apenas audibles más allá de esa sala donde algo invisible, pero importante, se había comenzado a reconstruir. Spike, mientras apilaba algunos utensilios, se quedó quieto por un segundo. Miró de reojo a Duilig, con un matiz de duda en los ojos que antes intentaba ocultar. Duilig, ¿crees que todo cambió demasiado? Preguntó con voz baja, casi temiendo la respuesta. En tanto tiempo, Duilig se detuvo. Su mirada se posó en él con suavidad. Lo conocía. Sabía lo que esa pregunta realmente escondía. El peso de estar atrapado en un destino que no pidió. De haber pagado por decisiones ajenas. De cargar heridas sin causa propia. Ella respiró hondo y se acercó, dejando los platos a un lado. No mucho cambió, respondió con honestidad, aunque su voz se volvió más melancólica. Pero el tiempo sí que salió caro. Con ternura, extendió una de sus alas y la posó sobre la cabeza de Spike, acariciándolo con delicadeza, como una hermana que quiere proteger lo que más valora. El gesto no fue solo consuelo. Fue una promesa silenciosa de que ya no estaría solo. Sterling lo observó desde su lado de la mesa. No dijo nada. No podía. Porque aunque su mente buscaba explicaciones, lo único que sentía era una culpa aguda, pesada, real. Esa escena frente a ella, tan íntima, tan frágil, le dejaba claro cuánto daño había causado. Y sin embargo, nadie la señalaba. Nadie se lo echaba en cara. ¿Por qué? ¿Por qué no la miraban con reproche? ¿Por qué no la alejaban de todo eso que claramente no merecía? Tal vez, pensó, esa era la verdadera magia que Duilig tanto defendía. Una que no juzgaba por el pasado, sino que ofrecía espacio para construir algo nuevo, paso a paso. Sterling bajó la mirada, más decidida que antes.
Si iba a quedarse, si le estaban dando esa oportunidad sin condiciones, entonces lo mínimo que podía hacer era estar a la altura. La escena quedó en silencio unos segundos más, antes de que Spike soltara un pequeño suspiro y Willy sonriera de nuevo, recogiendo el último plato. Había mucho por hacer. Mucho que decir. Pero, podían empezar por ahí.